Hola, hoy vamos a hablar de las diferentes voces que cada uno tenemos. Son rangos vocales. Vamos a partir hablando de la voz media, tono conversacional, la voz hablada, que es la voz de pecho. Luego está las voces altas, que es el falsete, que es la voz de cabeza. Vamos a ir viendo paso a paso cada uno. La voz hablada, tono conversacional, es el tono en el que conversamos. Es, por ejemplo, en mi rango, es eso. Estoy cómodo, casi a la altura en la que estoy hablando. Cuando voy hacia abajo, voy hacia el extremo de mi tono medio. Eso es un rango de un bajo profundo. Después vienen los barítonos, que son entre el tenor y el bajo. Después viene el tenor. Bueno, eso es en el rango de los hombres, ¿no? La mujer está en los contraltos, las altos, las sopranos. Esos son nombres de, para explicarlo fácil, del rango de qué nota a qué nota del piano llegamos, en qué altura uno puede cantar. Cuando nosotros vamos subiendo con nuestra voz media, vamos a entrar de a poco a una altura más elevada y empezamos a conectar con nuestra voz alta. ¿Por qué se le llama voz de cabeza? Porque se usan los resonadores de la voz de la cabeza, y la voz de pecho se usa los resonadores más bajos. El pecho de por sí no resuena, es algo que es un poco impreciso decirlo así, porque el que escucha no escucha una resonancia en nuestro pecho. Es la sensación que nos da de vibrar en el pecho cuando tenemos una voz más bien grave. Entonces se la llama, por la sensación que el cantante tiene, se la llama voz de pecho. Los resonadores empiezan desde la laringe, faringe, boca y los huecos de la cabeza. Cuando estamos arriba se usan ese resonador, ese huequito que se abre. Hay un huequito aquí también, que es el resonador más alto que tenemos. Esos son los resonadores que resuenan cuando la voz está ya más alta. Son sensaciones también, ¿no? Por ejemplo, las fosas nasales no resuenan en sí, resuenan únicamente cuando hago una consonante muy cerrada. Por ejemplo, ahí están sonando, porque con mi paladar blando, con el velo de paladar bajo, abro el paso a la nariz, entonces hago, estoy directamente sonando la nariz, pero en general la voz cantada resuena por simpatía. La cavidad nasal resuena por simpatía, es decir, por la vibración de mi cráneo, de mi cuerpo en sí, resuena por simpatía, como cuando uno toca una nota y suena la otra, hace resonancia, como cuando en una guitarra tocamos una cuerda sin tocar ninguna con la mano izquierda. Hacemos sonar una cuerda y vibran otras por simpatía. Pero en sí no es un resonador propiamente dicho. Son temas que vamos a ir profundizando igual con clases especiales para cada tema, porque es muy amplio. Pero hoy quería hacer como un paneo general de los tipos de voces. Cuando vamos hacia la voz de arriba, pasamos a la voz de cabeza o a la del falsete. Entonces, por ejemplo, si yo canto esta voz, es una voz de cabeza. Se puede extender muchísimo. Se puede extender un montón. La magia de la técnica vocal es poder conectar el registro del pecho con el registro de cabeza y que no haya un quiebre. Que sea, por ejemplo, no, que haya una conexión, que no sea ¿vieron que hay un quiebre? Bueno, eso no es bueno que esté. Hay temas en que el quiebre se hace a propósito, por una cuestión estilística. Y en ese caso está bien, porque el artista tiñe o sea, para manifestar su alma, tiñe con lo que le plazca su obra. Pero está como técnicamente está mal. Pero la técnica igual les digo que es para prevenir su vocalidad, pero también está para quebrar. La técnica está hecha para ser quebrada también, para llevarla a extremos. Por ejemplo, un tema, a ver si me acuerdo de alguno. Por ejemplo, Yanis de la
es un tema de Prince, hace el quiebre muy notorio a propósito y el tema lo requiere así. En ese caso está ok. Lo que no está ok es cuando soy preso de eso y no tengo otra manera de pasar que haciéndolo mal. Entonces en ese caso no. Bueno, entonces cuando uno canta un tema que le queda muy cómodo a uno, el ejemplo que daba antes, cuando me queda así cómodo es como mi voz hablada. Y cuando voy subiendo son las voces altas. Ahora, respecto a la voz de cabeza o falsete, hay unos encontronazos, incluso con gente que sabe mucho respecto al canto. De todas formas se encuentran las opiniones. Algunos dicen que existe la voz de cabeza y existe el falsete que están diferenciadas. Yo les explico esa teoría, por ejemplo. Esa teoría dice que la voz de cabeza es esta. Y el falsete sería. Y esa teoría, ¿dónde se sustenta? Dice que la voz de cabeza está conectada con la voz de abajo. Al no quebrarse, es una voz conectada, por lo tanto está correcto, y el falsete se desconecta. Entonces, esa teoría te explica esto, que si yo hago como no se me desconectó, está correcto, y es voz de cabeza. Y si hiciese no sé si escucharon que hay hay el quiebre que les decía antes, entonces eso es falsete. Yo adhiero un poco a esa lógica. Lo que pasa que en la voz hay demasiados colores, hay muchos mix. Vamos a hablar del mix en el video que sigue. Mix es mezcla, hay muchas mezclas en las voces. Entonces yo puedo hacer trampa también y puedo transformarte una voz de falsete a la voz de cabeza y conectarla con la del pecho, y sin embargo tú puedes no darte cuenta. Mira, por ejemplo, voy a hacer esto. Vuelvo. Ahí pasé del falsete, la conecté y bajé. Entonces yo puedo hacer una transición sin que se note el quiebre también. Entonces es como... Esa teoría es un poquito tramposa en un sentido, porque cuando uno maneja la herramienta puede igual sonar de diferentes maneras. Yo prefiero hablar de voces altas y voces bajas. La voz del tono conversacional, la voz hablada y después las voces altas, que pueden ser encaradas con una voz de cabeza más nasalizada, o sea, más tirando a la nariz o más expuesta hacia afuera, o una voz de cabeza más cubierta. Prefiero pensarlo así, como mi voz alta, y sacarle los nombres de falsete o voz de cabeza para no entrar en esos problemas. Porque como les digo, algunos dicen, no, el hombre no tiene, o sea, la mujer no tiene falsete, el hombre sí. Otros te dicen, no, el hombre no tiene falsete, tiene voz de cabeza expuesta o más cubierta. Otros te dicen, no, la de falsete es la cuerda desconectada en otra posición, la cuerda vocal te toma otra posición, está floja, entonces suena como falsete, una voz falsa. En cambio, con la voz de cabeza, la cuerda está en una posición estirada y es una voz conectada. Eso es cierto. Pero entonces vamos a salir del atolladero de los nombres y directamente vamos a ocupar dos rangos, voz media y voz alta, nada más que eso. Es más, para mí es más rico y más sencillo pensar en colores de la voz, ni más ni menos. Hay temas que si los empiezo con una voz de cabeza muy cubierta, queda como que no tiene el punch adecuado, el ataque adecuado, y si eso yo lo hago, es una voz de cabeza que es con el velo del paladar bajo y más expuesta hacia adelante. Entonces lo pienso como en diferentes colores, más que en la posición de la cuerda en sí. Por ejemplo, ya que hablamos antes de Prince, que es un muy buen ejemplo porque es un cantante súper rico, como artista, además del dinero. Por ejemplo, si hacemos este tema...
yo ese tema empiezo... Es como muy... como que no tiene el golpe del funk o del soul. Como muy suave. Entonces yo, por ejemplo, por ahí tengo ganas de preferir que suene más atacante al principio. Y ahí bajar, pero empezar con... Entonces, como les digo, depende del estilo y depende de lo que uno busque al interpretar, es los colores de voz que va descubriendo. Entonces, me parece más sano sacarle los nombres y hablar de voz alta y voz media.